Este es un programa producido por la comunidad cristiana CREE, al alcance de todo creyente que necesita ser restaurado. Bienvenidos, amados hermanos, nuevamente a nuestras reuniones. Y esta vez me da mucho gusto, mucho placer y sobre todo confirmación de Dios que es su voluntad que lo comparta. El tema es Viviendo Cristo y lo vamos a hacer en varias sesiones, no sé cuántas me permita hacerlas Dios. Está basado en la primera carta de Juan. En tiempo libre, lee toda la carta, la primera carta del apóstol Juan, para que tengas una idea de todo lo que vamos a hablar. Bien, vamos a orar. Bendito Dios, gracias. Gracias porque ya hemos aprendido lo que es vivir iglesia. Ahora queremos hacerlo de manera práctica y eso lo vamos a lograr viviendo Cristo. Permítenos, Dios, con el de tu Espíritu Santo, entender y poner en práctica todo lo que está revelado aquí en esta carta del apóstol Juan. Gracias, Dios. Confío que tú vas a llevar todo esto para la gloria y honra de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bien. Vamos a enfocarlo con algunos temas de la cual estoy extrayendo de 1 Juan y no es necesariamente en un orden tal como está escrito, sino voy a tomar de diferentes lugares, pero siempre de la primera carta de Juan, haciendo también referencia o apoyando, respaldando con otros pasajes de otras cartas o del Evangelio de Juan, sabiendo que la primera carta de Juan los comentaristas e intérpretes califican como una continuación o explicación más adecuada del Evangelio de Juan. Muy bien. El primer tema que estamos encerrando sería, ¿qué conoces de Dios? ¿Qué conoces de Dios? Vamos a comenzar con 1 Juan capítulo 1, verso 1 al 4, que dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Por este texto podemos entender que Jesús es la palabra. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante el verbo de vida. Estamos notando que la intención de Juan era completar la revelación del Evangelio que había escrito, mostrando que todo fue hecho por la palabra. Y ahora para nosotros esa palabra se hizo carne, es decir, se hizo naturaleza humana, pero sin pecado, porque Jesús fue engendrado por Dios y no por un hombre. Solamente se usó el útero y el óvulo de una mujer judía elegida, de manera que esa palabra fue hecha carne, fue hecha ser humano con todo lo que somos. La demostración lo encontramos claramente si vamos al Evangelio de Juan y tomamos el capítulo 1, verso 1 al 4 y el 14, que dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todo era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y el verso 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Como verán, Juan está reiterando lo que habló en su evangelio. Mayor evidencia no podemos tener que Jesús es el creador de todo por ser la palabra y que se hizo hombre para llevarnos al Padre, porque para eso nos ha elegido Dios. Si alguien tiene alguna pequeña duda de la elección de Dios sobre su vida, yo creo que estamos a tiempo de resolver. Habla con tu líder o el pastor para
resolverlo. No puede haber ninguna duda de que tú, habiendo recibido a Jesús, no te veas como un elegido del Padre. Muy bien, vamos a seguir demostrando que Jesús es la vida. Y para eso usamos lo que Jesús mismo dijo. En Juan 11:25 dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y en Juan 14:6 dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces el verbo, que es la palabra, el verbo es vida. Y si tienes a Cristo en tu corazón, tienes vida, que es mucho más que existencia. Es una calidad de vida. La persona divina de Cristo, quien estaba con el Padre en la eternidad, se manifiesta para tu disfrute en este tiempo, por medio de la encarnación del cual dan testimonio los apóstoles. Y tú puedes también dar testimonio por la obra que está haciendo dentro de ti. Tu experiencia con Cristo es una realidad. Tú lo has vivido, lo tienes dentro, y puedes con toda libertad decir que eres hijo o hija de Dios porque tienes el testimonio. El apóstol Pablo, instruido por Dios, muestra que fue un misterio oculto para que sea manifestado a nosotros y a fin de que disfrutemos de su gloria. Mira lo que dice en Colosenses 1:26-27. Anótalo. Colosenses 1:26-27. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Quiero poner en tu corazón, si manifiestas todo lo que este mensaje te va a mostrar, me refiero a todos estos estudios acerca de lo que es vivir Cristo, tienes que aceptar que al convertirte, naciste en Dios. Y tuvo que ser el momento de su tiempo, no en el tuyo. Fue el tiempo de Dios el que te permitió recibir a Cristo. Y las cosas que tuviste que pasar para conocerlo fue preparado también por Él. Unos llegan a Cristo en una crisis terrible, otros no tanto. Sea lo que fuere, fue el tiempo de Dios. De eso tiene que estar bien seguro. También el apóstol Pablo nos invita a experimentar la plenitud de Dios. Y esto lo dice en Efesios 1:23. Anótalo, Efesios 1:23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Nos da testimonio para que no dudemos de la humanidad y presencia física de Jesús en la tierra, y de que Jesús tiene el control total. Lo que solamente tienes que hacer es cumplir todo lo que Dios te va a ir revelando en la vida de iglesia. Para eso es que te ha puesto en una congregación donde estás. No estás congregando porque tú has elegido ese lugar, sino porque el Padre sabe que es ahí donde vas a ser transformado o transformada en la imagen y semejanza de Jesús. El verso 2 dice: porque la vida fue manifestada y hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y se nos manifestó. El verso 3 dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra vida y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La vida eterna es la vida espiritual divina, no la vida humana del alma, ni la vida física. Lo que los apóstoles vieron era la vida eterna. Y no lo experimentaron con una doctrina, sino mirando, viendo, contemplando, caminando con Cristo mismo. El Hijo de Dios, como la vida eterna, se manifestaba en todo lo que le decía y hacía. Y disfrutar de la plenitud de Dios, el Hijo que se manifestó como expresión de vida, se hace realidad y nos muestra la plenitud de Dios. Esa manifestación o expresión de vida nos hace pueblo del Padre, escogidos para participar de la esperanza que Él tiene para nosotros. El nuevo nacimiento es una experiencia
por causa de la revelación de quién es Jesús. La fe derramada gratuitamente hace que creas y aceptes el regalo. De todos modos, es una experiencia de la palabra que te comparten o lees, que al creerlo, el Espíritu Santo desata la fe para confesar a Jesús como el Señor, o sea, como Dios de tu vida. La manifestación de la vida eterna incluye la revelación y la impartición de la vida a los hombres, con miras obviamente de introducir al hombre en la vida eterna, para unirlo en comunión con el Padre que tiene esta vida por medio de Jesús. O sea, ahí está el misterio escondido y manifestado. Ahora el verso 4 nos dice: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. La comunión es producto de la vida eterna y el gozo, es decir, el disfrute de la Trinidad, es producto de esta comunión, fruto de tener parte en el amor del Padre y en la gracia del Hijo por medio del Espíritu. Mediante este disfrute espiritual de la vida eterna, la vida divina, nuestro gozo es en el Dios Trino, o sea, en toda la Trinidad, y puede ser cumplido cabalmente en tu vida. Ahora nos vamos a ir a otro tema también, y va a estar basado en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, del 5 al 10. Lo estoy titulando para tener una idea que Juan nos confronta a vivir de otra manera. Primera Juan 1, 5 al 10 dice: y este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Cómo estamos caminando? El verso 5 dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Lo que está haciendo Juan es mencionar lo que Él oyó de Jesús personalmente. En Juan 8:12 dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y en Juan 9:5 dice: entre tanto que estoy en el mundo, la luz soy del mundo. Entonces esto es sumamente importante. Entendamos, si Dios está con nosotros, lo primero que tenemos es luz. Y si estamos en luz, entonces no andamos en tinieblas. No estamos cometiendo errores crasos. No nos metemos con las tinieblas. No nos metemos a practicar lo que antes hacíamos antes de convertirnos. El verso 6 dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. O sea, tener comunión con Dios es tener un contacto íntimo y vivo con Él en el fluir de la vida divina, conforme a la unción del Espíritu en nuestro espíritu. Esto nos mantiene en la participación y en el disfrute de la luz divina y del amor divino. Eso se manifiesta en nuestra conducta diaria, mostrando a Dios como lo que somos.
el término andamos en tinieblas es lo contrario a vivir. O sea, andar en tinieblas es vivir, ser y conducirse según la naturaleza de las obras malignas de Satanás. Equivale a practicar el pecado, tal como lo dice en 1 Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Una manera de mostrar esta naturaleza diabólica es mentir. Ser y hacer lo contrario a la verdad, como lo declara Jesús en el Evangelio de Juan. En Juan 8:44, Jesús dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Las tinieblas están en contraste con la luz divina. Y la mentira satánica está en contraste con la verdad divina. ¿Te das cuenta? Son términos totalmente opuestos, acciones totalmente opuestos. Y como la verdad divina es la expresión de la luz divina, así también la mentira satánica es la expresión de las tinieblas satánicas. Si decimos que tenemos comunión con Dios, quien es luz, y andamos en tinieblas, el texto está diciendo que mentimos. Entonces las tinieblas satánicas nos cubren y no es posible practicar la luz divina. No podemos estar en las dos. Estamos en una o estamos en la otra. En el griego, el practicar significa una conducta o acción que se repite varias veces lo mismo. O sea que se hace natural repetirlo y se aplica tanto para la luz como para las tinieblas. Así que practicar la verdad consiste en vivir continuamente a la manera de Dios. Y en este texto la palabra verdad en el griego es realidad. O sea, una verdad manifiesta en hechos que muestra una realidad objetiva. De la misma manera, si andas en tinieblas, habrá otra realidad. Obviamente la realidad diabólica, que es un desastre. En el verso 7 de 1 Juan 1 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cuando andamos y vivimos en la luz de Dios, disfrutamos juntos al Dios Trino, y juntos tenemos parte de su propósito divino. O sea, la Trinidad misma está con nosotros cumpliendo su propósito. Cuando andamos en luz, andamos en comunión con Dios, que es vertical. ¿Ya? La comunión con Dios es vertical, de abajo para arriba, de arriba para abajo. Eso genera una relación de comunión horizontal, que son los hermanos, la congregación, lo cual nos revela pues la corporación, o sea, nos revela el cumplir la participación corporativa del propósito de Dios a favor de uno y de los demás. Esta relación es vida de iglesia, que ya la conocen. La relación de la comunión horizontal, que es con los hermanos, nos muestra la manera de cumplir la participación corporativa del propósito de Dios. Y esto se hace a favor de uno mismo, pero también a favor de los demás. La relación con Dios es inquebrantable. Nuestra comunión con Él puede ser interrumpida. La relación permanece siempre, o sea, pertenece a la vida. La relación es vida, pertenece a la vida. Y la segunda, pertenece a nuestra conducta. Aclaro, la relación es inquebrantable y es vida. La segunda puede ser interrumpida y está en base a nuestra conducta, o sea, pertenece a nuestra conducta. La relación con Dios es incondicional, no pone condiciones.
La comunión se mantiene con el lavamiento permanente de la sangre de Cristo mediante el arrepentimiento y confesión de pecados. Espero haber sido claro. Hay relación y hay comunión. La relación es inquebrantable, pertenece a la vida, es incondicional. Pero la comunión puede ser interrumpida. La comunión solo se resuelve con el lavamiento por la sangre de Cristo, previo arrepentimiento y confesión de pecados. Muy bien. El versículo 8 de 1 Juan 1 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Antes de analizar este versículo, tengo que dejar claro algunos errores que se cometen en la conducción de iglesia. El primer error es el perfeccionismo que pretende que el creyente, en cuanto recibe a Jesús, ya es perfecto. Por tanto, ya no debe pecar, y si lo hace, lo excomulgan o lo condenan a ciertas disciplinas que a Dios le debe dar mucha pena. Estamos llamados a ser perfectos, pero esto se logra pues en el camino de la santificación, y será notorio cuando el creyente ya tiene bajo su dominio los apetitos de la carne, es decir, es libre del pecado en las áreas que era vulnerable. El otro error es sostener que el pecado ya ha sido erradicado por tener a Cristo en su corazón. Se basan erróneamente en los siguientes textos, que están justamente en la primera carta de Juan y que debo aclararlo. 1 Juan 3:9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque ha nacido de Dios. Y 1 Juan 5:18 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Por esta causa son los dos errores. Muchos creyentes se engañan y piensan que por haber hecho la oración de fe recibiendo a Jesús, ya están libres del pecado. Y creen que todos, de todos modos, van a ir al cielo, o que por haber caído en pecado ya no puede morir Jesús nuevamente por él, es decir, ha perdido la salvación. Son dos errores crasos. Si fueran correctas las interpretaciones erradas que hemos mencionado, entonces estaría de más el versículo 9. Y el versículo 9 de 1 Juan dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando andamos en la luz divina, se manifiestan nuestros pecados. Y Dios nos da la prerrogativa de arrepentirnos y confesarlos para que la sangre de Jesucristo nos limpie. Si confesamos nuestros pecados previo arrepentimiento, y ustedes ya saben cómo es eso, tiene 3 elementos: dolor por lo que ha hecho, giro de 180 grados, volverse a lo que antes y volverse a Dios, y cambio de manera de pensar. Dios es fiel a su palabra, y con base en la redención efectuada mediante la sangre de Jesús, nos perdona, porque Él tiene que ser fiel a su palabra, y tiene que ser justo con relación a la sangre de Jesús. De otro modo, Dios el Padre sería infiel e injusto, dejaría de ser Dios. El perdón de Dios tiene un fin, que es restaurar nuestra comunión con Él. Es incondicional, ya lo hemos dicho, pues depende de nuestro arrepentimiento y confesión genuina. Al perdonarnos, nos libera de la culpa de nuestro pecado cometido y limpiamos de la mancha que hemos sido ocasionados en nuestro ser, aplicando la justicia por el derramamiento de la sangre de Jesús en la cruz. Es decir, la justicia y la limpieza de todo lo que ha generado un error tuyo está por la sangre derramada de Jesús. No es que tienes que cubrirte con la sangre, como he escuchado también en ciertas congregaciones: cubrámonos con la sangre de Jesús, vamos a ir a un hospital, vamos a ir a un cementerio, cúbranse con la sangre de Jesús. No es así. La sangre de Jesús no está en galones para cubrirse, ya está derramada en la cruz de Calvario. En la justicia de esa sangre Dios nos perdona, nos limpia toda culpa. El verso 10 dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Qué nos está diciendo el texto de 1 Juan, verso 10? Una declaración de una persona que sostiene que no ha pecado. Entonces, lo está haciendo mentiroso a Dios. Por tanto, la verdad que es Jesús no está en él. O sea,
no es un convertido y obviamente su destino final será la muerte eterna. Ahora, hermanos, vamos a tratar el último tema de esta mañana, de esta sesión. ¿Cómo es tu relación en tu vida de iglesia? Yo quiero que abras tu Biblia en la primera carta de Juan, capítulo 4. Vamos a meditar del verso 7 al 21 y luego voy a hacer versículo por versículo, pero pon tu mirada en tu Biblia. ¿Ya? Primera Juan, capítulo 4, versos 7 al 21. El verso 7 dice: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Hermanos, no se garantiza la salvación a quien no cumple este mandato, porque el renacido que ha tenido un encuentro personal con Jesús tiene el amor de Dios dentro de él, porque esa es la naturaleza de Dios. Al haber recibido a Cristo, ha recibido esa naturaleza. Entonces tiene la capacidad de amar. Y la orden es: amémonos los unos a los otros. El verso 9 dice, hasta el 11, dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo único al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. La evidencia más grande del amor de Dios es haber entregado a su Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Él dio todo por nosotros. Ahora yo te pregunto, hermano, ¿qué estás dispuesta a dar por Jesús como creyente? Lo que demanda Dios es que nos amemos unos a otros, porque al hacerlo le estamos permitiendo al Espíritu Santo transmitir vida a los creyentes que lo practican. Si tú amas, haces que el Espíritu Santo, a través de tu espíritu, en tu acto de amor, traslade vida a la otra persona. El verso 12 dice: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Ninguno de nosotros ha visto a Dios, ni los apóstoles. Ellos vieron a Jesús y en Jesús vieron al Padre, porque el Padre es Espíritu. Si como creyentes genuinos recibimos a Jesús, la promesa es que enviaría al Espíritu Santo. Y de eso yo estoy bien seguro, tú ya lo tienes. Entonces, si practicas el amor con los hermanos, el Espíritu va a trabajar en tu crecimiento espiritual hasta hacerte imagen y semejanza de Jesús, que es su propósito. Recuerda siempre eso. En el verso 13 al verso 16 dice: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. El que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Aquí tenemos la evidencia para comprobar que somos hijos de Dios. Y es que tienes al Espíritu Santo a tu disposición.
¿Con qué fin? Para hacer lo que es imposible para ti, porque Dios lo puede hacer. Dios te demanda algo que no lo puedes hacer, Él te va a ayudar, al punto de amar a tus enemigos. La manera de expresar esta permanencia es testificando que Jesús es el Hijo de Dios y que está listo para entrar en los corazones de quienes lo acepten. Versos 17 al 19 dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si mantenemos en esta línea de conducta en nuestra vida, surgirá en nuestro corazón la confianza de que iremos al cielo cuando salgamos de este mundo. El día que partamos de este mundo, tenemos la certeza que vamos a ir al cielo. El temor es que se refiere particularmente a perder algo por no hacer lo que el mundo demanda. Ese temor, esa inseguridad. Y por el miedo a ser rechazado, si digo que soy discípulo de Jesús, o tengo el temor de hablarles de la salvación. Estos son elementos que pueden manifestar temor. Y dice que si amamos, no hay temor. Así que la medida de tu perfección es que tienes que ir erradicando la sensación de miedo o vergüenza. Y por el contrario, tiene que haber valentía, amor y dominio propio para controlar tus reacciones cuando las cosas no te salen como quieres, aun cuando tus hermanos de la fe te fallen. Tienes que controlar eso. Versos 20-21. Terminamos con esto. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Este es el resumen al cual cada uno debe responderse, evaluarse en su conducta dentro de la congregación. El vínculo del amor. ¿Estás amando de esta manera, hermano? Bien, amados hermanos, culmino ya esta sesión con un deseo tremendo de que hayas entendido todo y que el Espíritu Santo te ayude. Lee la primera carta de Juan, lee las citas que he explicado y que el Espíritu Santo te recuerde. Hay mucho que hablar, pero el tiempo nos limita. Deseo de todo corazón que haya sido bendición para tu vida y tu vida sea una real expresión de Dios aquí en la tierra. Padre bendito, te doy gracias por este tiempo. Bendigo a mis hermanos, bendigo con el Espíritu Santo para que les ayude a entender lo profundo que es esto. Y Señor, te pido que quien haya escuchado por la red o por algún link, responda, Señor, a la inquietud que tenga de su vida vacía. O si está apartado de ti, pueda saber que tú le amas, que has dado todo por él y que puedes volverlo a traer a él. Gracias, Padre. Bendigo a todos. Y me despido como siempre de ustedes, hermanos. Que la paz de Dios, el amor de Jesús y el poder del Espíritu Santo me los guarde hasta la próxima sesión. Este ha sido una producción de la comunidad cristiana CREE. Si necesita apoyo espiritual, consejería o terapia, puede ingresar a nuestra página web ministeriocree.com y gustosos estaremos a vuestra disposición. También nos encontrará en Facebook y YouTube. Que Dios los bendiga.